Tenemos la última intervención, pero no la menos importante, antes del cierre. Y tengo el placer de presentar ahora a don José María Ruiz, que es doctor en Psicología y máster en Neuropsicología Cognitiva por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en el Departamento de Psicología Básica 2 de la misma universidad. Es director del máster de Psicología Clínica en el ISEP. También como investigador ha publicado más de 60 artículos en revistas indexadas, 9 libros y múltiples contribuciones en congresos nacionales e internacionales. En la práctica asistencial es psicólogo general sanitario experto en neuropsicología clínica y actualmente es asesor de diagnóstico clínico del Servicio de Neurología del Hospital Ruber. Invitamos a José María porque la verdad es que reúne un perfil muy amplio y global, tanto académico como clínico aplicado y como investigador. Así que va a compartir con nosotros esa visión tan amplia que tiene y sus grandes conocimientos y experiencia en evaluación de la inteligencia y neuropsicológica en adultos, desde una perspectiva neuropsicológica, que es su formación fundamental. Y la verdad es que, bueno, por la experiencia que tenemos en otras presentaciones y cursos, lo hace también muy ameno, muy fácil de entender y divertido, con lo cual, adelante. Nada, muy agradecido a Javier y a Pearson por esta invitación. Es verdad que en otras ocasiones Pearson ha contado conmigo para formaciones de la WISE 4 y en ese sentido, pues bueno, encantado de seguir participando con ellos en todo lo que requieran. Yo vengo a contar un poco por qué evaluar la inteligencia en el contexto de la neuropsicología clínica, en el contexto de la neuropsicología clínica de adultos. Y voy a articular fundamentalmente el discurso de tres maneras, en tres partes, ¿no? En una primera parte voy a hacer un pequeño anecdotario de algunas investigaciones que se han producido a propósito de la población general, luego otras a propósito de población clínica y por último pues una especie de resumen o pensamiento general acerca de si es cierto o no que inteligencia y funciones ejecutivas son en realidad el mismo constructo. Esta pregunta surgió, al menos en el contexto hispanohablante, a raíz de un artículo que publicó García Molina y Javier Tirapu en el 2010. Y yo quería preguntarme, cuando me invitó Javier, quería preguntarme cuál era el estado actual de conocimientos. Es cierto, y lo confieso, en neuropsicología se habla poco de inteligencia, porque tenemos ese otro constructo de funciones ejecutivas que parece que lo asume o que lo envuelve y en ese sentido habitualmente, tanto es así que en los programas de máster y de formación de posgrado en neuropsicología muy pocas veces se ve un epígrafe con la palabra inteligencia, ¿no? En concreto, aunque hablemos de ella sistemáticamente en las clases. Y quería ver un poco cuál era el estado de conocimientos, y el estado de conocimientos es este. En los últimos 30 años ha habido pues un repunte muy importante de las investigaciones en las que aparecen el concepto de inteligencia junto con el concepto de neuropsicología, es decir, el interés por cruzar estas dos condiciones, bueno, estos dos conceptos, creo que es creciente. Yo voy a hablar fundamentalmente de publicaciones que aparecen en PubMed. Podría haber usado otros motores de búsqueda y otras bibliotecas. Lo he centrado en el PubMed para centrar aquellas que tenían más carácter sanitario, clínico y menos de perfil básico, de perfil experimental. Este es el arsenal que tenemos disponible en el mercado. Hay un montón de pruebas realmente diferentes unas de otras. Unas tienen mejores propiedades en unos sentidos, otras los tienen en otros. Y bueno, ya que estaba en el PubMed haciendo búsquedas, pues me puse a buscar
que había en realidad sobre esa gran oferta de evaluación de la inteligencia, en concreto en población neuropsicológica, ¿no? En población o desde una perspectiva neuropsicológica, que era el contenido de la charla que tenía que preparar. Y estas son las únicas salidas. El resto de pruebas, aquí hay muchas más, el resto de pruebas no aparecen en PubMed como, no aparecen entradas, bueno, o salidas, dependiendo de cómo se vea, a propósito de su uso. De manera que, al final, ese listado queda reducido a estas 4 pruebas. Estas 4 pruebas parecen ser las únicas que ahora mismo están produciendo resultados con poblaciones clínicas en el contexto de la investigación. Si prestamos un poco atención a los números y a modo pues bueno, dedicado a Javier a modo de chiste, pues tenemos aquí un podium en el que claramente el señor Wessler gana frente a otras 2 propuestas que también son de Pearson, y el RIAS y el RIST, que queda en un discreto 4º lugar, pero que es muy digno contando que hay otras muchas pruebas que ni siquiera entran en la partida. Es decir, parece que estas 4 pruebas son de verdad las que sistemáticamente se están usando para hacer investigación clínica. Cuando digo que se están utilizando para hacer investigación clínica es relevante, es decir, quiero decir, son las pruebas que están usando las personas que hacen investigación con pacientes, que muy probablemente son los que tienen mayor poder de trasladar estas pruebas a los que tienen población clínica pero no hacen investigación, ¿no? De alguna manera los potenciales lectores son esos. Y entonces, una vez hecha esta pequeña introducción en la que he delimitado toda la historia fundamentalmente a la escala de inteligencia de Wessler, pues me voy a centrar en la escala de inteligencia de Wessler 4. ¿Por qué? Porque yo podía haber dejado, si me voy para atrás, ahí se puede ver que la WISE 3 tiene más salidas, claro, tiene muchos más años también, ¿verdad? Y podría haber hecho la búsqueda para cualquiera de las 2 escalas, la 3 o la 4. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque no tenía tiempo para leerme todo lo que hay sobre la 3, es una locura, y he delimitado muy bien los estudios que hay sobre la Wessler 4. No hay muchos, de los 110 que aparecen ahí, en realidad, en sentido estricto no son tantos, y que creo que voy a comentar prácticamente casi todo lo que hay, algunas de manera muy rápida, pero voy a hacer una exploración muy extensa de todo lo que hay. ¿Por qué usar la 3 y no la 4? Perdón, ¿por qué usar la 4 y no la 3? ¿Por qué dejar de usar la 3? Pues fundamentalmente por algo que creo que Roberto por la mañana no le ha dado tiempo a contar, porque se ha visto ahí la diapositiva a propósito del efecto Flynn. De verdad, la escala de memoria, o sea, perdón, la escala de inteligencia Wessler 3 ha quedado absolutamente obsoleta desde mi punto de vista, por lo menos a la luz de los baremos. Podemos seguir usando el material, es decir, el material sigue siendo francamente válido, pero los baremos han quedado francamente desactualizados. Como ejemplo práctico de qué es el efecto Flynn, que no lo ha definido, bueno, es esa variación en la inteligencia de las diferentes cohortes a medida que avanza el tiempo. Solamente un detalle que a mí me pareció muy significativo cuando cogí la primera vez la Wessler 4, la WISE 4, perdón. Vi el ítem, este ítem de figuras incompletas que muchos reconoceréis, no se ve el puntero ahí, bueno, ¿no? El de la casita nevada. Ese ítem en la WISE 3 era el último ítem de figuras incompletas, era el más difícil, 25 de 25. Ese ítem en la WISE 4 es el número 16 de los 26 ítems que tiene. Claro, la primera impresión cuando yo cogí la WISE 4, perdón, es ir a ver pues cuáles permanecían, cuáles habían salido, cuáles eran los nuevos, a ver si yo encuentro cuál es lo que falta en las figuras incompletas de las láminas nuevas, ¿no? Por aquello de la curiosidad, y me sorprendió muchísimo. Esto es efecto Flynn en estado puro, es decir, la lámina que era más difícil a principios de siglo, ahora es una lámina tirando a normalita en el 2017. Esto es relevante, porque quiere decir que los baremos de figuras incompletas de la WISE 3
no pueden ser aplicados a la población actual, porque estamos sobreestimando la inteligencia de la población si usamos. Tanto es así que hace un par de semanas, además muy cercano a la invitación de Javier, 2 o 3 semanas, me llegó una persona que quería auditoría por un caso de forense que iba a ir a juicio, entonces quería que yo revisara los datos y había hecho una evaluación forense en la que había utilizado la Wechsler de memoria anterior y la WISE anterior, es decir, las dos pruebas ya obsoletas, y esto en el contexto, especialmente en el contexto forense, deja de tener absolutamente sentido. El perito de la otra parte tarda 15 segundos en desmontar el argumento de ese peritaje porque está hecho a propósito de unos baremos absolutamente obsoletos. Dicho esto, voy a argumentar todo lo que voy a decir a propósito de la WISE 4 porque invito encarecidamente a dejar de usar la 3 a pesar de que mucha gente la siga usando. Repito, se puede usar el material, lo que no se pueden usar son los baremos. Anécdotas interesantes, que a mí me han resultado interesantes porque me han resuelto dudas que tenía que no hubiera buscado jamás si no me hubiera invitado Javier. Magnífico, por otra parte. La primera de ellas, pues anécdotas interesantes, como que, por ejemplo, alguien se ha dedicado a investigar que da igual si el formato de respuesta en búsqueda de símbolos es una raya vertical o una X. Resulta que los resultados se mantienen. Por tanto, hay un cuerpo teórico muy interesante a propósito de qué cosas podemos variar de las instrucciones, que sabemos que en el manual son rígidas y esa es una de las buenas propiedades que de las que se ha hablado en la jornada de hoy, pero que en el contexto de determinadas poblaciones pues podemos ser ciertamente flexibles, ¿no? Da igual hacer líneas verticales que hacer X. También da igual algo tan peregrino como que en cubos, a la hora de mostrar al individuo el ítem, dejemos todos los cubos por la cara roja. Es decir, algún investigador, supongo que con tiempo suficiente, ha dedicado parte de su trabajo a estudiar si dejar los cubos solo por la cara roja afecta a los resultados y resulta que no afecta a los resultados. Esto a mí me relaja porque soy especialmente indisciplinado con las reglas que dice el manual. Y entonces este tipo de hallazgos a mí me satisfacen bastante, ¿no? Otra administración, esta no es tan tonta, esta es realmente importante. Otra investigación muy interesante que he encontrado, todas muy recientes, claro, desde que ha salido el WISE 4, pues imaginaros, ¿no? Es que la prueba de dígitos se puede pasar en un formato estándar, como dice el manual, se puede pasar en un formato escrito y se puede pasar en un formato de señalado. Y podemos pasar dígitos haciendo que el individuo señale los números que nosotros hemos dicho. Esto para determinadas poblaciones clínicas es crucial. Disfemia, bueno, pues trastornos de la comunicación y del lenguaje es una cosa crucial, ¿no? Y el hecho de que nos digan que podemos pasar dígitos de esa manera a mí me parece muy interesante. Otra cosa también interesante y que a mí personalmente no me gustó de la WISE 4 fue que habían quitado el recuerdo incidental de clave de números. Bueno, pues alguien con más tiempo que yo y con la misma inquietud se ha dedicado a comprobar que parece que podemos seguir pasando recuerdo incidental en clave de números. No tendremos los baremos, pero parece que los hallazgos nos invitan a sugerir que los resultados vayan a ser los mismos que en WISE 4. Y a mí me parece muy interesante porque era una prueba muy interesante de este componente incidental, ¿no? Implícito que se ha perdido en la WISE 4. De la misma manera, podemos pasar, como estos otros investigadores han estudiado, un recuerdo incidental posterior. Cuando digo recuerdo incidental, digo que yo en las instrucciones de la WISE 4 he pasado semejanzas y vocabulario tal y como hay que pasarlo, y estos autores proponen que después de pasar vocabulario, después de pasar semejanzas, hagamos una prueba de recuerdo libre, de tipo incidental, a ver qué palabras de las que yo le he mencionado se han quedado por ahí dentro y el individuo es capaz de evocar. Pues hicieron esto con el California Verbal Learning Test y con una prueba de tipo visoespacial, memorística, y las correlaciones son muy importantes. Es decir, parece que
preguntarle al individuo en una tarea de recuerdo libre, incidental, una vez terminada de pasar vocabulario, preguntarle qué palabras son las que recuerda, de las que le he dicho que me definiera, resulta que es una buena medida de la memoria. A mí me resulta muy interesante desde el punto de vista clínico, porque a lo mejor es algo que puedo añadir a la prueba de memoria que sin duda voy a tener que pasar, pero esta información va a añadir más información a esa prueba de memoria. Sobre todo va a añadir una información que a mí me resulta importantísima y es el recuerdo incidental, puesto que en la vida cotidiana nadie nos va diciendo por ahí que luego nos van a preguntar las cosas. O sea, no nos tenemos que acordar de ellas de manera incidental. Más hallazgos interesantes. A propósito del índice de memoria, bueno, esto es evidente, no es en realidad un gran hallazgo, es sencillamente poner sobre la mesa algo que sabemos todos, y es que el índice de memoria de trabajo en la WISE-4 es fundamentalmente verbal, es decir, fundamentalmente no es 100% verbal. Dígitos, letras y números y aritmética son pruebas con un importantísimo componente verbal. Por tanto, estos autores sugieren, igual que sugeriría cualquier neuropsicólogo con 2 dedos de frente, que añadiéramos pruebas de memoria de trabajo visoespacial, como por ejemplo el span de dibujos o el span de símbolos, dependiendo de la edad, que ahora están en la escala de memoria no verbal. Más hallazgos interesantes. Estoy bombardeando un poco de información neuropsicológica porque todos estos hallazgos a mí me parece que son útiles para el que pasa consulta, sobre todo para el que pasa consulta pasando la WISE y pasando evaluación neuropsicológica. Creo que el hecho de que me sugieran pues cosas como que puedo pasar clave de números incidental, que puedo pedir una memoria incidental de vocabulario, este tipo de cosas a mí me resultan especialmente, no sé, interesantes, ¿no?, para trabajar con ellas. La denominación, ¿no?, lo que llamamos el acceso al léxico por confrontación visual, eso que tradicionalmente medimos con la prueba de denominación de Boston, pues resulta que el análisis de caminos nos indica que, en contra de lo que podría hipotetizarse así a priori, tiene un fuerte componente, una fuerte relación con el índice de comprensión verbal, pero también nos muestra en el análisis de caminos que controlando ese efecto del índice de comprensión verbal, también hay una importante carga del índice de representación perceptiva. Es decir, que eso que medimos con el índice de representación perceptiva está afectando a puntuaciones aparentemente 100% verbales, como puede ser la denominación en el Boston. Y esto también es interesante porque nos puede hacer pensar en reflexiones que voy a hacer al final a propósito de las interrelaciones entre conceptos de la inteligencia y conceptos de la neuropsicología. Y el último gran efecto que he encontrado en población general que quería comentar hoy es que me invade la tristeza, como el dibujo representa, ¿no?, el personaje de la película. Las puntuaciones no son demasiado estables en evaluaciones RT al revés, sí son estables porque correlacionan altamente, pero parece que las puntuaciones mejoran de una manera estadísticamente significativa en aplicaciones a los 3 y a los 6 meses. Esto, que es razonable, puesto que un individuo adulto de población general al que ha sido expuesto a un material hace 3 meses, pues evidentemente en ausencia de amnesia no va a tener problemas para recordarlo 3 o 6 meses después, pues a mí personalmente me resulta desolador, porque esto significaría que, algo que podemos hipotetizar es que en población con daño cerebral esta prueba no deberíamos usarla en una valoración de la calidad de mi intervención a 6 meses. Puesto que si la población general a los 6 meses lo hace mejor y mi paciente también, no voy a saber distinguir cuánto de la mejora es fruto de mi intervención o fruto de la repetición del test.
Este es el gran problema de la evaluación post-intervención en rehabilitación. Indudablemente este problema no lo tiene solo la WISE, este problema lo tenemos con el 99% de las pruebas que no tenemos, de las que no tenemos versiones paralelas para aplicar. Claro, en esto la WISE no se salva del problema. Haría falta un WISE 4 bis, ¿no? Que no sé si Pearson estará por la labor de... Una vez hecha este panorama, lo estoy haciendo muy rápido, a petición de la organización, este panorama en población general, vamos a ver qué es lo que encontramos ahora en población clínica. He seleccionado el 100% de las poblaciones clínicas que en PubMed aparecen como estudiadas mediante la WISE 4, es decir, todas las poblaciones de que yo voy a mencionar a partir de ahora son todas las que hay. Eso no quiere decir que no haya otros trabajos hechos con otras poblaciones clínicas, pero no estarán en PubMed. Es decir, he incluido todas las poblaciones clínicas que desde que salió la WISE 4 han sido estudiadas con la WISE 4. La primera de ellas, discapacidad intelectual en adultos, muy interesante, porque lo que nos vienen a decir estos autores es algo que es importantísimo y que no hay que dar por hecho, y es que en discapacidad intelectual en adultos se conserva la estructura factorial que tiene la prueba cuando se aplica a población general. Esto es algo que, bueno, podemos dar por hecho, pero no debemos dar por hecho, y estos autores han querido demostrarlo y se agradece siempre trabajos tan básicos y tan cruciales como esos de corte aplicado. Vale tanto para la discapacidad intelectual como para las altas capacidades. En altas capacidades, además, hay un hallazgo que es interesante, que ha aparecido en otras ocasiones con la WISE 3 y que se repite con la WISE 4, y es que los individuos de altas capacidades se diferencian fundamentalmente de la población general, bueno, por supuesto en todas las medidas, ¿no?, en todos los índices, pero especialmente en el índice de razonamiento perceptivo, en el que se puede ver ahí la diferencia entre las curvas es un poquito más acusada. Y bueno, hay algunas hipótesis al respecto en las que no me voy a meter y son interesantes. Lo que viene a decir también el trabajo es que es perfectamente aplicable y por tanto está probada su validez. En TDA de adultos, los autores hacen un estudio de validez muy clásico, sencillamente probar a ver si sale lo que tiene que salir y hacer un estudio descriptivo de una población. Y es muy interesante, lo que sale es lo que tiene que salir. Luego la WISE 4 también nos vale para el TDA de adultos. Encontramos sobre todo esos efectos significativos en el índice de memoria de trabajo y en el índice de velocidad perceptiva, que es en lo que tenía que aparecer. TDA de adultos queda igualmente estudiado y se muestra como una prueba útil y válida. En trastornos del espectro autista, igualmente en población de adultos, se encuentra varios hallazgos que son interesantes y que podemos pasar a reflexionar a lo que hay aquí mucha gente experta, sobre todo del contexto infantil, ¿no? Aplican estos autores WISE 4 y una prueba de percepción social, de razonamiento social. Y bueno, pues ahí está el primer hallazgo. Los controles rinden mejor que las personas con síndrome de Asperger en percepción social, en velocidad perceptiva y memoria de trabajo. Los individuos síndrome de Asperger con respecto a los de autismo rinden mejor en todas las medidas. Los controles sobre todo se diferencian, especialmente se diferencian en las tareas de comprensión verbal con respecto al trastorno del espectro autista. Hasta aquí todo parece bastante normal, pero ahora viene el hallazgo que a mí me pareció fascinante, y es que esto tiene... mira, tiene... La WISE 4 resulta mejor prediciendo... tiene más valor discriminante a la hora de colocar a los individuos en los grupos que la propia tarea de percepción social, ¿no?, de una teoría de tipo teoría de la mente, ¿no?, que resulta que clasifica bien al 66% de los individuos, mientras que la WISE clasifica bien al 92,4%.
0,9, algo que me pareció realmente fascinante. Es decir, resulta que puede ser en adultos más interesante que incluso algunas pruebas que consideramos nucleares en la evaluación del espectro autista, y puede que la WISE lo sea incluso más. En epilepsia se ha encontrado cómo sistemáticamente los individuos con epilepsia tienen más capacidad en el índice de capacidad general que en el propio CI. Esto, además, se encuentra un efecto muy importante de la medicación que están tomando, especialmente el topiramato, que de todos los fármacos antiepilépticos es el que, sin duda alguna, sistemáticamente siempre muestra más efectos sobre la cognición, especialmente sobre la velocidad y sobre la memoria de trabajo, pero sobre toda la cognición en general. Tanto es así que los individuos que están en tratamiento con topiramato encuentran individuos cuyo CI premórbido se estima similar al del índice de comprensión verbal y al de razonamiento perceptivo, pues como en tratamiento especialmente con topiramato, pero también con clobazepam y bueno, con otros fármacos de corte antiepiléptico, pues bueno, efectos sobre la cognición de los psicofármacos no podemos hablar porque daría para muchas horas, pero indudablemente la WISE es sensible a estos efectos. Esto es una cosa que tiene que ser relevante. Luego, cuando estemos usando la WISE en adultos, evaluando individuos con epilepsia, tenemos que intentar prestar atención al índice de capacidad general, intentar no hacer demasiado caso a ese índice, a ese CI normal, puesto que, bueno, como sabéis, se elimina el efecto de la velocidad de procesamiento y de la memoria de trabajo, y parece ser mejor medida de la inteligencia, de eso que llamamos inteligencia, que el propio CI. En ese caso la recomendación es muy clara, ¿no? En traumatismos cranoencefálicos se han encontrado las clásicas diferencias, habituales diferencias, sobre todo en velocidad de procesamiento y en memoria de trabajo, entre los individuos controles y los traumatismos leves, y entre los traumatismos leves y los graves, de nuevo, otra vez un efecto muy importante de la velocidad de procesamiento. En el caso de los traumatismos cranoencefálicos, la explicación es fundamentalmente por el daño axonal difuso que se produce en el traumatismo, que rompe por cizallamiento muchas veces muchas de las fibras de la sustancia blanca, provocando un cuadro general de confusión y enlentecimiento, que es lo que la WISE en este caso recoge claramente en su índice de velocidad de procesamiento, que aparece reducido con respecto a controles y con un efecto muy claro de la gravedad del traumatismo. En ictus isquémico solamente hay un trabajo hecho utilizando WISE 4, y es un trabajo, una serie de casos, de 5 casos, con 5 lesiones en localizaciones específicas. Los autores concluyen, bueno, pues algo que también es bastante intuitivo y que, bueno, podría haberse razonado así a priori, pero que indudablemente es de gran utilidad que alguien lo ponga sobre la mesa. El primer hallazgo es que puzzles visuales tiene un compromiso fundamentalmente del hemisferio derecho, que balanzas tiene un compromiso fundamentalmente del hemisferio izquierdo, dado que los componentes que están entrando en juego, balanzas se parece más a matrices, ¿verdad? Y puzzles visuales tiene un componente de rotación visoespacial muy, muy claro, y parecen comprometer a hemisferios diferentes, a pesar de que pertenezcan al mismo índice general, ¿no? Al mismo índice secundario de la WISE de razonamiento perceptivo. Y luego hay un hallazgo que a mí me resulta, lo he visto en algunos otros trabajos, no lo he comentado, pero está habiendo resultados encontrados con respecto a la prueba de cancelación. La prueba de cancelación no parece funcionar como a priori debería funcionar la prueba de cancelación. Estos autores lo ponen sobre la mesa de una manera muy clara, es decir, parece que el compromiso de cancelación es fundamentalmente por afectación de la red frontotemporal derecha, cuando en realidad hay otras pruebas de cancelación que se conocen muy bien y que tienen un compromiso
mucho más frontotemporal izquierdo. Esto los autores no lo proponen, yo tengo mi propia hipótesis. Yo creo que el hecho de que haya que hacer un binding entre la forma geométrica del target y el color del target obliga a que haya un mayor compromiso en el hemisferio derecho en cuanto a que parece mucho más responsable de que se genere ese efecto de binding, ¿no? de unión de propiedades físicas de los estímulos externos. Pero bueno, en cualquier caso no está probado. En esclerosis múltiple, igualmente ha sido probado con buenos resultados y los autores recomiendan su uso sin problemas. Se ha probado también en una población muy concreta, es una población de población general, pero a la que se le está induciendo dolor mediante un mecanismo artificial, experimental, y lo que concluye el autor, lo ha probado con WISE-4 y lo ha probado también con la Wechsler de memoria. Tiene el mismo formato el trabajo. Bueno, de hecho, el trabajo superior y el trabajo inferior están publicados en la misma revista en años diferentes, pero es exactamente la misma cohorte y la misma muestra. O sea, yo creo que lo que hizo fue dividir los datos en 2 artículos. Lo que encontró fue... ¿Voy bien de tiempo? Vale. Lo que encontró fue que el dolor inducido en población general no afecta el resultado ni en la WISE-4 ni en la Wechsler de memoria. ¿Qué significa esto? Pues que mientras nos están infligiendo dolor a los que no tenemos dolor crónico, no nos afecta nuestro resultado en los test de inteligencia. Claro, por supuesto, el autor acaba concluyendo que los individuos con dolor crónico, en los que sí se encuentra sistemáticamente una diferencia, fundamentalmente en velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, el mecanismo fisiopatológico que hay detrás del dolor tiene que ser diferente desde la población general al que le induces el dolor experimentalmente. Y esto es evidente, pero alguien de nuevo tiene que ponerlo sobre la mesa. Y el último hallazgo de población clínica, he hablado de traumatismos, de esclerosis múltiple. Todas estas que he mencionado son, repito, el 100% de la población que ha sido estudiada con WISE-4, al menos en las salidas de PubMed. La última que he encontrado es esta, que propone que en los individuos adolescentes en secundaria o en bachillerato que tengan ansiedad ante las matemáticas deben ser evaluados, es decir, el índice de memoria de trabajo debemos sustituir aritmética por letras y números, porque resulta que aritmética les provoca muchísima más ansiedad y el rendimiento en aritmética queda condicionado por su perfil de ansiedad, cosa que no ocurre en letras y números y, dicen los autores, puede ser una mejor medida del funcionamiento en esa variable, ¿no?, de memoria de trabajo. Las limitaciones, yo personalmente creo que no existen, es decir, a un paciente muy raro con una, yo qué sé, patología muy extraña, algún fenotipo conductual extrañísimo, lo que sea, pues si queremos pasarle la WISE-4, a mí alguien me preguntara, yo diría, pues pasársela, por supuesto, qué interesante, ¿cómo no lo vas a poder pasar? Sin embargo, hay algunos artículos muy interesantes que han intentado echar por tierra la WISE-4. Este me resultó muy curioso porque fue uno de los primeros, de hecho el artículo más antiguo. Fijar, el título que tiene parece que es un artículo de celebración de que vuelve el gold estándar, ¿no?, de inteligencia. Es decir, parece que están diciendo vuelve la Wechsler de inteligencia, por fin vuelve el gold estándar de la evaluación de la inteligencia. Y sin embargo el texto dentro es demoledor. Es un texto fundamentalmente a favor de la RIAS y de la RIST. De hecho, está escrito en clave de humor y un poco faltón. Y a mí esto me resultó muy raro porque dije, no puede ser, el título no corresponde con el texto, claramente. Y entonces me puse a buscar sobre el autor. El autor a mí me sonaba, yo le conocía porque tiene un libro muy famoso de neuropsicología, de la toxicología, ¿no?, de los metales pesados, disolventes, pesticidas y este tipo de cosas, porque es un neuropsicólogo forense.
Bueno, pues me puse a buscarle y claro, ahora en Internet, ¿verdad? Estamos todos vendidos. Como hagas algo mal, te la juegas totalmente. Y lo que encontré fue que su puntuación en un listado de neuropsicólogos forenses estadounidenses era de 1/5. Es decir, sistemáticamente de no sé cuántas cientas puntuaciones le había puntuado todo el mundo con una estrella nada más sobre 5. Y había resultados muy interesantes a propósito de que es algo así como una prostituta de las compañías y de las aseguradoras y del no sé qué, ¿no? Es decir, esta persona consiguió sacar adelante en una revista relativamente prestigiosa un artículo absolutamente desprestigiador de la WISE-4. De verdad recomiendo su lectura solo por el humor que puede suponer eso. Bueno, la otra gran limitación, que esta sí es seria, y esta sí que es una cosa importante, es que la prueba lleva ¿cuántos años en el mercado? En Estados Unidos salió en 2009, 2008, ¿no? En 2008, estamos en 2017 y faltan muchísimas poblaciones por estudiar. Ahí he puesto algunas. No he encontrado en PubMed, no he encontrado ninguna publicación que pruebe la WISE-4 en envejecimiento sano, en envejecimiento patológico, en demencias degenerativas, Alzheimer, Parkinson. No hay ningún trabajo. Lo he buscado sistemáticamente. No hay trabajo, por ejemplo, en tumores, en cirugía de tumores, en neoplasias. No hay trabajos en adicciones. No hay trabajos en trastornos mentales, en trastornos de la personalidad y en algunas poblaciones también de interés como parálisis cerebral. Y esto se puso en manifiesto en este artículo del Neurology muy interesante que precisamente denuncia esto, ¿no? Denuncia el poco uso que se está haciendo de una prueba que usamos muchos en el contexto clínico, pero que no sacamos los datos a la luz, no publicamos datos de validez sobre nuestras poblaciones clínicas. Yo el primero, en ese sentido me siento parte responsable. Y termino ahora sí con una reflexión muy rápida, porque queda poco tiempo para la reflexión, pero supongo que será parte del debate. Y es esta, la reflexión, voy a intentar abreviarla al máximo. Los procesos cognitivos se han estudiado de manera aislada, a veces por cuestiones docentes, académicas, otras veces por cuestiones incluso de guerras interdepartamentales en las facultades. Y sin embargo, parece que hoy en día la neuropsicología ha venido a decir, oye, que los procesos cognitivos están muy interrelacionados, ¿verdad? Que no se puede hablar de memoria sin hablar de lenguaje, sin hablar de atención, o no se puede hablar de funciones ejecutivas sin hablar de atención o de lenguaje o de control motor. Y parece que hemos estudiado todas estas cosas de esta manera, de manera independiente. De hecho, la inteligencia está en otro departamento, ¿verdad? Dentro de la Complutense, es decir, la inteligencia pertenece a un departamento diferente al de los procesos básicos, ¿no? Sin embargo, yo creo que la realidad se parece un poco más a esto. No me atrevo a aventurar si funciones ejecutivas e inteligencias se refieren exactamente al mismo constructo, pero sin duda envuelven de esta manera un poco metafórica el funcionamiento del resto de las funciones cognitivas. Solo una muestra, un botón. La validez convergente en la WISE, en el propio manual, la validez convergente se establece con respecto a pruebas neuropsicológicas que evalúan supuestamente integridad de funcionamiento prefrontal, ¿no? Esto que llamamos las funciones ejecutivas del cerebro. Es decir, si la propia validez convergente de la WISE se establece por altas correlaciones con las pruebas de funciones ejecutivas, es que de alguna manera los autores del manual asumen que la inteligencia y las funciones ejecutivas deben de ser lo mismo, o si no, no debería plantearse como un estudio de validez convergente. Y esto es lo que aparece en el manual. La validez convergente muestra, eso sí, correlaciones altísimas. Por ejemplo, en la tarea en TMT estamos hablando de correlaciones de 0,6, 0,7, estamos hablando de correlaciones 0,50, 0,60 para fluidez verbal, para los errores de TMT, para un conjunto de pruebas neuropsicológicas que supuestamente evalúan eso que llamamos las funciones ejecutivas. Yo he hecho este análisis, podía detenerme, no me voy a detener porque si no Javier
me va a llamar la atención. Pero, bueno, hecho este análisis un poco reflexivo, es completamente discutible, ¿eh? Aparecen las pruebas de la WISE-4, aparecen ahí unos cuantos procesos cognitivos y, bueno, pues esto, aun siendo discutible, creo que puede haber un cierto consenso. Lo que ocurre es esto, es decir, el auténtico consenso aparece aquí, ¿verdad? Cuando de repente yo puedo estar hablando de atención, percepción, memoria y todo lo que queramos, y por supuesto que hay memoria en semejanzas, y por supuesto que hay atención en búsqueda de símbolos, y por supuesto que hay percepción, bueno, en todas las pruebas, pero especialmente en las de tipo visoespacial. Claro que hay control motor en las que entran en juego aspectos de control motor, pero lo que sin duda entra en juego son las funciones ejecutivas en todo el test. Por eso es por lo que sospecho los creadores del manual de la WISE-4 hicieron la validez convergente de la WISE-4 con respecto a evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas. Esto es lo mismo, en realidad es el mismo dibujo representado de otra manera. Parece que la atención tiene mucho que ver con el índice de velocidad de procesamiento y de memoria de trabajo. La memoria, por ejemplo, tiene que ver con el de memoria de trabajo y el de comprensión verbal. El lenguaje parece que tiene que ver con el de memoria de trabajo y el de comprensión verbal, igual. El de control motor, velocidad y razonamiento perceptivo. Es decir, parece que las pruebas de la WISE parecen medir cosas que en neuropsicología llamamos por otro nombre, por el nombre de los procesos cognitivos. Y entonces esto me lleva a la reflexión final, esta sí que es la última diapositiva, y es que me voy a una crítica que suelen hacer sobre todo terapeutas ocupacionales, por lo que les compete, que critican sistemáticamente que la evaluación neuropsicológica es fría, abstracta, que plantea estímulos muy poco ecológicos y que en esa medida pues no se acerca a la realidad de los sujetos. Y bueno, mi respuesta a esa crítica siempre es la misma. Claro, es que para la evaluación ecológica están los terapeutas ocupacionales. Yo necesito que el material sea frío y ecológico porque yo, como neuropsicólogo, como experto en procesos cognitivos, necesito pelar el proceso. Necesito que la evaluación sea muy limpia. Necesito que cuando estoy evaluando la memoria verbal solo sea memoria verbal. Por eso necesito que el estímulo sea absolutamente abstracto y frío y carente de significado. Porque si hiciera una evaluación de la memoria verbal o de la memoria visual, pues friendo un huevo frito, pues entonces sería terapeuta ocupacional y no sería psicólogo, claro. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Creo que desde hace muchos años el concepto de inteligencia ha seguido unos caminos diferentes a los procesos cognitivos estudiados por los neuropsicólogos y llevamos al menos casi un siglo llamando a lo mismo con palabras diferentes, diciendo diferentes palabras para referirnos a los mismos conceptos en planos de corte de la realidad diferentes. Yo sospecho, y esta es mi reflexión final, que la evaluación neuropsicológica utiliza material frío, abstracto y carente de contenido significativo, ¿no?, ecológico para el individuo, porque necesita de ese pelado de la realidad para dejarlo en un aspecto nuclear de la cognición. Mientras que las pruebas que habitualmente son de inteligencia, como la WISE-4, evalúan esos mismos procesos cognitivos, pero en un plano de la realidad un poco diferente, un poquito más ecológico, un poquito más cercano a la realidad de los individuos. Y en ese sentido, las relaciones son altísimas, aunque en realidad por un lado se están refiriendo al mismo constructo, pero por otro lado lo están viendo desde un plano de la realidad diferente, y en este sentido creo que esas diferencias históricas que han hecho que habláramos de los mismos conceptos con terminología diferente debe desaparecer, debemos encontrarnos, debe de haber un encuentro entre los conceptos que habitualmente utilizan los expertos en inteligencia y los conceptos que utilizamos los que habitualmente hablamos en términos neuropsicológicos. Y eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias. Gracias, José María, por una intervención tan interesante. Primero nos has contado
qué partido se puede sacar las pruebas fuera de la aplicación estándar, con otros procedimientos adicionales, y luego nos has traído un montón de hallazgos sobre en qué casos de los que no tenemos contemplados habitualmente, sin embargo, se utilizan las pruebas de inteligencia, con lo cual creo que es muy interesante.